Desde niño, Miguel soñaba con ser rico. Creció en una familia de clase media que no pasaba necesidades, pero Miguel anhelaba mucho más. Quería tenerlo todo. Veía a sus compañeros del colegio privado con los últimos juguetes, gadgets y ropa de marca. Se moría de envidia cuando sus amiguitos presumían las lujosas vacaciones con sus padres. Él solo había visitado los alrededores de su pequeño pueblo. Miguel les reclamaba constantemente a sus padres porque no tenían auto propio ni vivían en una gran mansión como las familias adineradas. Les exigía que le compraran más juguetes, los tenis de moda y todo lo que veía en comerciales de televisión. Su mayor ilusión era poder viajar por el mundo y conocer los lujosos destinos que veía en revistas y películas. Soñaba con relajarse en playas paradisíacas, esquiar en Aspen y alojarse en elegantes hoteles 5 estrellas. Miguel estaba convencido de que el dinero era sinónimo de felicidad. Pensaba que si tan solo sus padres fueran ricos, su vida sería perfecta. Tendría todos los lujos materiales que quisiera y ninguna preocupación. Trabajaba duro en la escuela para asegurarse un futuro exitoso. Miguel estaba obsesionado con tener éxito profesional y volverse millonario. Esa era su máxima aspiración en la vida. Se visualizaba a sí mismo como un empresario viviendo en una lujosa mansión, vistiendo trajes caros, conduciendo autos deportivos y viajando por el mundo en primera clase. Ese era su sueño de felicidad. Miguel estaba convencido de que la felicidad podía comprarse. Estaba decidido a lograrlo a como diera lugar. Creía fervientemente que el día que fuera rico, todos sus problemas desaparecerían mágicamente. Ansiaba acumular enormes cantidades de dinero para darse todos los lujos materiales que se le antojaran y más. Miguel veía la riqueza como la fórmula mágica para la felicidad eterna. Estaba decidido a conseguirla. Tras graduarse de la universidad con honores, Miguel inició su carrera profesional con un claro objetivo: volverse rico. Con mucha disciplina y determinación, rápidamente escaló posiciones en la empresa donde trabajaba. A los 30 años, ya era gerente de área. Trabajaba día y noche para destacar y seguir ascendiendo. Estaba totalmente enfocado en acumular éxitos profesionales y dinero. Miguel vivía muy modestamente, ahorrando cada centavo posible para invertir y multiplicar su capital. No gastaba en lujos ni diversiones. Todo era destinado a hacer crecer sus finanzas. Cuando sus colegas lo invitaban a salir o de vacaciones, Miguel siempre rechazaba las ofertas. Consideraba que eran distracciones de su concentración por alcanzar la cima. Con esfuerzo y perseverancia, Miguel logró convertirse en el director general de la compañía en tiempo récord. Su dedicación extrema dio frutos, pues recibía un jugoso salario y bonos millonarios. Pero Miguel no estaba satisfecho. Esto solo había encendido más su obsesión por acumular riquezas. Se trazó la meta de convertirse en el hombre más rico de su país antes de cumplir los 40 años. Empezó a trabajar en sus propios negocios e inversiones. Becó a emprendedores para que desarrollaran ideas innovadoras que luego él patrocinaba. También invirtió en la bolsa de valores y bienes raíces. Cada acierto lo acercaba más a su anhelado sueño de ser multimillonario. Miguel trabajaba sin descanso, las 24 horas del día, enfocado únicamente en ese objetivo. Para su cumpleaños 35, organizó una fastuosa fiesta a la cual asistió la élite del país. Alquiló un lujoso salón de eventos, el catering más caro, tragos premium y un show de fuegos artificiales. Quería restregarle a sus colegas y conocidos el éxito que había alcanzado. Adoraba el reconocimiento y la admiración de los demás hacia su ostentosa riqueza. A los 37 años, su patrimonio neto ya ascendía a los 9 dígitos, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de su país. Miguel sentía que estaba cada vez más cerca de su ansiada meta. Finalmente, un día después de cumplir los 39 años, recibió la llamada que esperaba con ansias. Su holding empresarial había sido valuado en más de $1.000 millones. Lo había logrado. Miguel estaba extasiado. Ese era el momento que había estado buscando desde su infancia. Por fin tenía el estatus de multimillonario que siempre quiso. Rápidamente se mudó a una lujosísima mansión, compró autos deportivos, relojes de edición limitada y trajes carísimos. Contrató mayordomos y asistentes que cumplían sus órdenes al pie de la letra. Cada capricho que se le antojaba lo obtenía al instante. Viajaba en su jet privado y veraneaba en exclusivos destinos de playa.
Cenaba solo en los restaurantes más caros por el simple gusto de hacerlo. Miguel estaba eufórico. Después de tanto esfuerzo, por fin estaba viviendo el tan ansiado sueño de ser un multimillonario poderoso y reconocido. Sentía que nada le faltaba, que lo tenía todo, pero con el paso de los días la euforia inicial empezó a diluirse. A pesar de toda la fama y riquezas, Miguel sentía un vacío interno que no lograba llenar con nada. Su mansión, autos y ropa de diseñador ya no le causaban la misma emoción. Se sentía solo en ese enorme caserón sin nadie con quien compartir. Comía solo en el gran comedor mientras el mayordomo en silencio lo servía. Sus paredes estaban llenas de lujosos cuadros, pero no de fotos con seres queridos. Miguel intentaba llenar su vacío interior comprando más y más artículos caros, pero la emoción de obtener un nuevo juguete costoso se esfumaba rápidamente. Trataba de divertirse en fiestas exclusivas en su mansión, rodeado de gente interesada solo en su dinero, pero al día siguiente la resaca moral le duraba más que la física. Durante sus constantes viajes alrededor del mundo se hospedaba en elegantes hoteles 5 estrellas, pero al llegar a su lujosa suite, la opulencia del lugar no lo hacía feliz. Comía en los restaurantes más caros, degustando caviar y champán, pero terminaba la noche sintiéndose igual de vacío que cuando no los podía costear. El jet privado lo llevaba a esquiar a los Alpes y a relajarse en lujosos resorts caribeños, pero Miguel se sorprendía extrañando los viajes austeros de su juventud con amigos. Se rodeaba de modelos y mujeres interesadas en su dinero, pero las relaciones eran superficiales y sin una verdadera conexión. Su vida social giraba en torno a gente interesada solo en su fama y fortuna. Pero Miguel no tenía ni un verdadero amigo con quien conversar sinceramente. Había logrado tenerlo todo desde el punto de vista material, pero le faltaban las cosas realmente importantes: amor, verdaderas relaciones, un propósito en la vida. En el fondo Miguel no era feliz, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero se sentía profundamente insatisfecho. Un día, mientras miraba al vacío desde el balcón de su lujoso ático, Miguel se dio cuenta de su error. Había dedicado su vida solo a la acumulación de riqueza y estatus, pero la felicidad no se compraba con dinero. La verdadera alegría venía de las relaciones humanas, de los valores y del sentido de la vida, cosas que Miguel no tenía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Miguel lloró. Lloró amargamente al darse cuenta del tiempo perdido en pos de falsos sueños materiales. Se vio a sí mismo como un fracasado, que lo tenía todo materialmente pero nada espiritual y emocionalmente. Su fortuna no podía llenar el vacío existencial que sentía. Fue entonces cuando Miguel supo que debía tomar las riendas de su vida, que tendría que dejar atrás toda su fortuna material y buscar la verdadera felicidad, la que reside dentro de uno mismo. Estaba decidido a cambiar, a desprenderse de todos sus bienes y comenzar desde cero. Sabía que no sería fácil, pero anhelaba sentirse vivo y lleno nuevamente. Miguel se durmió esa noche más tranquilo. Por fin había entendido que el camino a la felicidad era opuesto al que había recorrido persiguiendo riquezas y fama. Ahora iniciaba la búsqueda del sentido de la vida y eso lo llenaba de emoción. Al día siguiente, Miguel se levantó decidido a comenzar una nueva vida, lejos de los excesos materiales y enfocada en lo realmente importante. Lo primero que hizo fue llamar a su asistente para que vendiera todas sus propiedades: la mansión, los autos, el jet privado, el yate, las acciones, incluso su ropa y relojes de lujo. Quería deshacerse de todo lo material. Sabía que eso no lo hacía feliz y estaba listo para desapegarse. Miguel solo conservó algunas pertenencias personales y una modesta cantidad de dinero en el banco. Una vez que lo material quedó atrás, se dedicó a reconciliarse con sus seres queridos. Visitó a sus padres, de quienes se había distanciado en su obsesión por el dinero. El reencuentro fue muy emotivo y sanador. También llamó a sus viejos amigos, aquellos que estuvieron con él antes de volverse rico y famoso. Reconoció haberse comportado pretencioso y les pidió disculpas. Ellos lo perdonaron y retomaron la amistad. Miguel buscó oportunidades para servir desinteresadamente a los demás, algo que lo hacía sentir genuinamente feliz. Empezó a dar charlas motivacionales para jóvenes sobre los peligros del materialismo. Se involucró como voluntario en una ONG que llevaba alimentos y ropa a familias necesitadas en las afueras de la ciudad. Colaborar lo llenaba de dicha. También adoptó un perro callejero. Cuidarlo y brindarle amor le daba una felicidad que no sentía desde niño.
El perro se convirtió en su fiel compañero e impulso para seguir creciendo como persona. Miguel se mudó de la gran ciudad a un pequeño pueblo en las afueras. Alquiló una sencilla cabaña, sin lujos pero con una vista espectacular de las montañas. Apreciaba el silencio y la paz del campo. Le encantaba despertarse con el canto de los pájaros y ver el cielo estrellado antes de dormir. Cosas simples que antes no valoraba. Adquirió la rutina de meditar al amanecer. Eso le permitía conectarse con su ser interior y empezar el día con calma y gratitud. Le ayudó a sanar el vacío que sentía. También retomó su antigua pasión por la pintura. Asistía por las tardes a un club local para pintar paisajes y retratos. Expresar su creatividad le daba propósito. Con el tiempo, Miguel se abrió al amor. Conoció a una mujer sencilla del pueblo con quien entabló una relación profunda basada en los valores y no en lo material. Un año después de su radical cambio de vida, Miguel se sentía pleno y en paz consigo mismo. Había comprendido que la felicidad no se compraba, sino que venía del interior. Seguía teniendo momentos difíciles, pero ya no los enfrentaba con superficialidad y excesos. Su historia inspiró a muchos que lo conocieron cuando era millonario a cuestionar sus propias vidas y lo que realmente los hacía felices. Miguel había hallado su propósito y ya no lo cambiaría por nada. La historia de la radical transformación de Miguel se había vuelto conocida en los medios y mucha gente lo buscaba para saber más sobre su proceso. Decidió escribir un libro relatando su experiencia. Tituló el libro La ilusión de la felicidad material, y en él narraba con detalles su obsesión desde niño por volverse rico pensando que eso le traería la felicidad. Luego contaba cómo alcanzó su meta y se dio cuenta que la felicidad no dependía del dinero. El libro fue un éxito de ventas. Miguel aprovechó eso para dar una serie de conferencias al respecto. Contaba su historia con lujo de detalles, desde su ambición desmedida hasta darse cuenta del error y encontrar el verdadero sentido de la vida. En sus charlas siempre enfatizaba que la felicidad real no viene de lo material, la fama o el éxito profesional. Residía en las pequeñas cosas, en valores como el amor, la compasión, la generosidad y la búsqueda de un propósito más trascendental. Miguel no ganaba dinero con las conferencias. Su objetivo era simplemente compartir su experiencia para inspirar un cambio. Y así fue. Mucha gente reconsideró sus prioridades en la vida tras escuchar su historia. Entre el público solía haber empresarios exitosos pero insatisfechos, que lloraban al verse reflejados en la historia de Miguel. Gente que lo tenía todo menos paz interior. Al final de sus charlas, Miguel los motivaba a hacer un alto y replantear sus vidas. Les decía que no era tarde para cambiar, pero que debían ser valientes y estar dispuestos a despojarse de todo lo material. Hubo quienes le escribieron meses después contándole que gracias a su historia se habían animado a dejar sus trabajos que los estresaban, a pesar de la buena paga, que ahora tenían tiempo para la familia y actividades más significativas. Otros le contaban que se habían mudado a una casa más pequeña y ya no gastaban en lujos excesivos, que eso les permitió disponer de más recursos para proyectos altruistas y dejaron de endeudarse para mantener un estilo de vida opulento. Algunos más radicales vendieron todas sus pertenencias y se fueron de retiro espiritual o a hacer trabajo social en comunidades carenciadas por largas temporadas. Miguel estaba muy conmovido al leer esas cartas. Saber que su historia había tocado el corazón de tanta gente y los había inspirado a buscar la verdadera felicidad era la mayor satisfacción que había tenido en su vida. Se sentía realmente dichoso y en paz consigo mismo. Aunque el camino no había sido fácil, no se arrepentía en lo absoluto de las decisiones que lo llevaron a cambiar radicalmente su estilo de vida. 8 años después de renunciar a su fortuna, Miguel continuaba viviendo sencillamente de las regalías de su libro y dando conferencias esporádicas cuando se lo pedían. Se había casado con la mujer del pueblo con quien inició su nueva vida y juntos crían a 2 pequeños niños, enseñándoles valores y no interés en lo material. Su historia se sigue compartiendo en redes hasta la actualidad. Miguel recibe mensajes de gente joven e inspirada que lo considera un ejemplo a seguir. Su mayor satisfacción es saber que su testimonio brinda esperanza. Al mirar atrás, Miguel no se arrepiente ningún instante de las decisiones que lo llevaron a donde está hoy. Está completamente seguro de que alcanzó la tan ansiada felicidad, no en las riquezas materiales, sino en las pequeñas cosas que realmente le dan paz interior y sentido a su vida. A sus 50 años, Miguel se había convertido en una persona muy respetada en su comunidad.
Era conocido por su humildad, sencillez y sabiduría. Continuaba viviendo en la misma cabaña con su esposa y sus 2 hijos, ahora adolescentes. Se dedicaba a escribir y dar conferencias ocasionales, viviendo holgadamente pero sin lujos. Lo más importante para él era pasar tiempo de calidad con su familia. Los fines de semana solían ir de paseo al campo o tener reuniones en su casa con amigos cercanos. Miguel también seguía pintando, ahora lo hacía por hobby y para regalar sus cuadros a instituciones de beneficencia para que los subastaran. La pintura se había convertido en su método para expresarse y encontrar paz interior. Con frecuencia la gente nueva lo reconocía como el famoso millonario que lo dejó todo para buscar la felicidad. Miguel sonreía amablemente, pero siempre recalcaba que el pasado ya no le definía. A sus hijos les había inculcado que lo verdaderamente valioso en la vida no se compra con dinero, que debían buscar siempre hacer el bien, cultivar relaciones y tener metas más trascendentales que la riqueza material. Miguel se sentía realizado al ver que sus hijos crecían con valores y con un interés genuino por ayudar a los demás, sin darle importancia a lo material. Eso le demostraba que su historia había marcado sus vidas. Cuando miraba atrás, Miguel no tenía arrepentimientos, al contrario, sentía que cada momento lo había llevado hasta donde estaba ahora. Y ese era un lugar que finalmente lo hacía sentir en paz consigo mismo. Sabía bien que las crisis existenciales podrían regresar en cualquier momento, pero ahora enfrentaba esos altibajos desde la meditación, el arte y el apoyo incondicional de sus seres queridos. Miguel tenía claro su propósito en la vida y estaba agradecido por haber hallado la verdadera felicidad. No en la riqueza material, sino en las pequeñas cosas. Su mensaje seguía inspirando a muchos. Miguel recibía llamadas y cartas de desconocidos, dándole las gracias por compartir su transformación y enseñar que el dinero no lo es todo. Al cumplir 60 años, decidió retirarse completamente de toda actividad pública para pasar más tiempo con su familia y dedicarse a proyectos personales. La historia de su búsqueda fue inmortalizada en un documental y se siguió compartiendo por años. Miguel se convirtió en un ejemplo de la trascendencia que puede tener vivir con sentido. Su legado fue demostrar que la felicidad sí es posible cuando se vive en armonía con uno mismo y no se pierde el foco en lo realmente importante. Miguel encontró su propósito y la verdadera alegría de vivir. Ojalá aprendamos de esta historia para no tener que vivirla en carne propia como Miguel. Entendamos desde ya que ninguna posesión ni estatus social podrán darle significado real a nuestra existencia. Honremos cada día que se nos ha dado en este mundo perecedero, no esperando una felicidad futura e incierta, sino encontrando en el hoy los motivos para la dicha, amar, compartir, crecer, ayudar, agradecer. Como Miguel, vivamos la plenitud ahora, no la posterguemos creyendo en falsas promesas materiales. Miguel representa la capacidad humana de la transformación y nos recuerda que nunca es tarde para cambiar. Podemos reinventarnos cuando sea necesario para estar en sintonía con nuestro propósito. Su historia nos enseña que sí es posible renunciar a todo y encontrar la paz, que la simplicidad y la coherencia con los valores del espíritu son la clave. Vivamos más como Miguel, con menos, pero con un corazón pleno y en paz con la existencia. La búsqueda de Miguel nos invita por sobre todo a tener el coraje de mirar dentro de nosotros mismos, a encontrar nuestro propósito, cultivar nuestra parte espiritual y enfocarnos en darle un sentido trascendental a esta existencia. Dejemos de perseguir falsos sueños materiales que al final solo nos generan más vacío existencial. Seamos más como Miguel, que entendió que la vida es tan fugaz que no tiene sentido desperdiciarla corriendo tras lo superficial. La impresionante transformación de Miguel nos invita a examinar en profundidad nuestra propia búsqueda de la felicidad y lo que realmente le da significado a la vida. Miguel representa ese intenso anhelo humano de encontrar la plenitud y el sentido a través de la riqueza material, esa fantasía arraigada de que el dinero puede comprar la felicidad y llenar nuestro vacío interior. Muchos vivimos bajo la ilusión de que acumular éxitos, posesiones y una posición social elevada nos otorgará paz y alegría duraderas. Como Miguel, nos entregamos en cuerpo y alma a esa quimera. Y sin embargo, Miguel descubrió de la manera más cruda que la felicidad no espera al final del camino de logros materiales, que por más ceros que su cuenta bancaria tuviera, él seguía sintiéndose igual de vacío por dentro. Esa amarga revelación es la que muchos debemos experimentar para darnos cuenta de lo absurdo de la búsqueda exterior de la dicha.
tarde o temprano la vida se encarga de mostrar que la verdadera plenitud no viene de lo externo. El radical cambio de Miguel representa esa toma de conciencia definitiva, ese punto de quiebre donde uno se da cuenta de que debe soltarlo todo para encontrarse a sí mismo, que debe despojarse de lo material y conectar con su esencia. Miguel simboliza a toda la humanidad que ha recorrido incansable por siglos el camino equivocado detrás de la felicidad, y nos muestra que el verdadero sentido reside en lo simple, en las relaciones profundas, en el servicio desinteresado y la coherencia con los valores más puros. Miguel representa ese intenso anhelo humano de encontrar la plenitud a través de la acumulación de riquezas y estatus. Muchos somos como él, creyendo ingenuamente que la felicidad es un estado que se alcanza cuando se logran ciertas metas externas. Persiguiendo ese espejismo, Miguel dedicó toda su vida a conseguir fama y dinero, con una férrea disciplina y determinación. Estaba convencido de que el día que fuera rico y poderoso, mágicamente todos sus problemas se resolverían, pero la vida tiene formas misteriosas de mostrarles lecciones profundas a quienes están listos para aprenderlas. Y así, Miguel descubrió en carne propia que todos los millones del mundo no podían llenar ese vacío existencial que sentía por dentro. Esa dolorosa revelación es la que muchos debemos experimentar hoy en día, darte cuenta de que por más logros materiales que acumules, la felicidad es esquiva si no se cultiva desde adentro. Es una simpleza, pero muchos debemos aprenderlo a la fuerza. El radical cambio de Miguel representa esa toma de conciencia definitiva de que lo verdaderamente importante en la vida no se compra ni se vende. Simboliza darnos cuenta de que debemos despojarnos de todo lo superficial para poder conectar con nuestra esencia. La historia de Miguel encierra esa capacidad humana de reinventarse y transformarse incluso cuando sentimos que es muy tarde. Nos muestra que siempre podemos dar un giro de 180 grados si sentimos que vamos por la dirección equivocada. Ojalá su ejemplo nos inspire a no tener miedo de soltarlo todo si sentimos que nos hemos extraviado en la búsqueda de la felicidad. Nunca es tarde para cambiar, para despojarse de todo y comenzar de nuevo. Miguel encontró su paz interior y su propósito de vida al renunciar a los bienes materiales y enfocarse en valores más trascendentales como la generosidad, la compasión y el servicio desinteresado a los demás. Su historia es un recordatorio de que la plenitud llega cuando decidimos soltar el control y fluir en armonía con nuestro yo más profundo y con el universo. Cuando dejamos de pensar que la felicidad es algo que hay que perseguir y comenzamos a vivirla en cada momento como un estado del ser. Ojalá que la historia de Miguel nos inspire a vivir más intensamente, dándole a cada instante un sentido de conexión con lo divino, que nos motive a no postergar más la búsqueda de nuestro propósito y a atrevernos a soltar todo lo que nos aleja de la felicidad auténtica. Y así llegamos al final de esta inspiradora historia, que ojalá los haya hecho reflexionar como a mí. La transformación de Miguel nos demuestra que nunca es tarde para cambiar el rumbo y encontrar la verdadera felicidad, que ésta no se compra con dinero, sino que reside en la paz interior. Espero que este video motive a muchos a cuestionar su propia vida y lo que realmente importa. Recuerden que pueden comenzar hoy mismo a incorporar más sentido y coherencia con sus valores. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo para que llegue a más personas. Y si desean seguir viendo contenido como este, los invito a que se suscriban al canal. Gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Recuerden buscar su propósito y vivir el ahora. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.